una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. El mensaje de la semana pasada partió de una premisa. Mientras Adán y Eva conservaron la comunión con Dios, no tenían ningún problema físico, moral, espiritual, ni siquiera en su trabajo, porque ellos ya trabajaban en el Edén. No tenían ningún problema, la provisión estaba garantizada. Cuando se desconectaron de Dios, ellos empezaron a vivir en su naturaleza humana, en su naturaleza carnal, y comenzaron todos sus problemas. ¿Qué aprendemos entonces? Que estar desconectados o tener una mala conexión con Dios tiene resultados desastrosos. En primer lugar, es que vivimos en la carne, en esa naturaleza, con sentimientos, emociones contrarios al espíritu. Entonces, la causa de todo problema es actuar en la carne. Cuando actuamos en la carne, tenemos una, mala conexión con nuestro prójimo. Llámese nuestro cónyuge, llámese nuestros padres, llámese nuestros hermanos, etc. ¿Cuál es la solución? Vivir en el espíritu. El único que puede producir el espíritu o el fruto del espíritu, mejor dicho, ese fruto que une, que edifica, que consuela, que anima, que fortalece la relación de matrimonio, la relación con los padres, los hermanos o la relación dentro de la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada iniciamos la serie de el fruto del Espíritu. Yo quiero que vayas a tu Biblia en Gálatas 5:22. Dice, en cambio, ese es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. El fruto que produce en nosotros. Aquí me trajeron un montón de frutas. Es un montón de frutas. Hay muchas frutas aquí. Este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Qué es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y el primer fruto o la primera evidencia que nosotros hablamos la semana pasada fue el amor. Amor supremo, el amor de Dios. Hay varias clases de amor. Pero cuando hablamos de obras, o cuando hablamos del asunto de la carne, de naturaleza pecaminosa, hablamos de obras, o sea, cosas que quedan evidentes. Pero cuando hablamos del Espíritu, hablamos de frutos. ¿Por qué fruto? Porque el fruto tiene un contexto agrícola. El fruto tiene un proceso. Esta manzana es de un árbol de manzana, pero primero fue semilla, y para que el árbol de manzana diera este fruto tuvo que pasar un proceso. Ok, esta naranja. Ahora, ese árbol el árbol de naranja dio una sola. ¿Cuántas dio? Muchísimos. Pero pasó un proceso. Entonces, espiritualmente, si tú has nacido nuevo, estás enraizado en Cristo, conectado con Dios, estás alimentado correctamente, tú vas a crecer y vas a dar fruto. Y ese fruto, ahora, esta manzana, en el árbol, ¿tú puedes encontrar mangos? No, porque el árbol da de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Si tú tienes al Espíritu Santo como el que da fruto en ti, ¿qué fruto vas a dar? El fruto del Espíritu. Entonces, en la lista del fruto del Espíritu, el primero que vimos fue ¿qué? Amor. ¿Quieres conocer más sobre ese mensaje del fruto del Espíritu, que es el amor? Tú tienes que escuchar la prédica pasada. En la segunda lista, la segunda evidencia del fruto del Espíritu Santo es gozo. Me hubiese gustado tener aquí unos mangos, porque no es lo mismo comer una manzana que comerse un mango Manila. ¿Qué tal el mango Manila?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Da gozo comerse un mango manila, da más gozo que una verdura, que una manzana en algún momento. Unas guayabas, por ejemplo. Pero vamos a ir poco a poco. Espero terminar con un tremendo kilos de frutas en cada prédica. Necesitamos tener eso cada prédica, porque vamos a hablar de las 9 evidencias del fruto del Espíritu. Pero el segundo es gozo. Diga conmigo, gozo. Ahora, recuerda que el don espiritual no tiene que ver nada con el fruto del Espíritu. Eso ya lo vimos en la semana pasada. Ahora, pero ¿cómo defines gozo? El tema de hoy es gozo versus felicidad. ¿Cómo defines gozo? ¿Cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? ¿Cuál es la fuente del gozo y cuál es la fuente de la alegría o de la felicidad en este caso? ¿Cómo podemos desarrollar el gozo como fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿Es posible gozarnos en medio del dolor y de la adversidad? Son temas que vamos a hablar en esta prédica. Quiero que estés muy atento, porque de este gozo depende mucho en tu vida. Incluso depende tu salud. El espíritu triste seca los huesos. Más que Biblia. El corazón alegre es buen ¿qué? Remedio. Hermosea el rostro. Yo creo que de este tema va a depender mucho tu salud emocional y tu salud física en algún momento. David decía: mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mis huesos ¿qué? Se consumían, se debilitaban. Muchos de nuestros problemas físicos dependen de la calidad emocional o espiritual. Si uno quisiera definir gozo, en griego es una palabra chara o chara, y tiene una relación muy profunda con charis, que es gracia. Cuando alguien está sonriendo, wow, cuando él es muy amable, tiene una sonrisa, le decimos tiene gracia. Entonces tiene una relación entre sonrisa, gozo, ánimo con gracia. Charis, regocijo, estar alegres, eso es gozo. Ahora, gozo tiene muchos sinónimos: alegría, regocijo. Pero escucha esto: es un profundo y vigorizante sentido de bienestar y deleite que proviene del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos indica la palabra de Dios? La Biblia, que por cierto ya está al alcance para ustedes, en la Biblia del discipulado. No es una Biblia común. Necesita una inducción para conocerla y aprovechar todos los 400 estudios que tiene. Usted ya la puede adquirir. No, bueno, puedo dar el precio porque está muy cara o más cara en otros lugares, pero está disponible para ustedes. Somos la primera iglesia que tiene esta Biblia en México, así como ustedes, aunque usted no lo crea. Pero vamos, ¿cuál es la indicación de Dios en su palabra concerniente al gozo, a la alegría, al regocijo? Juan 15, 10 y 11 dice que debemos ser llenos y desbordar ese gozo. Dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas, ¿para qué cosa? Para que se llenen, ¿qué? Se llenen de gozo. Así desbordarán de gozo. O sea, dice Jesús: llénense de gozo. Otra indicación bíblica de parte de Dios, otra palabra de parte de Dios, en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice que debemos estar siempre, ¿qué? Siempre alegres, siempre gozosos, siempre.
No cuando es domingo, no cuando es lunes, no cuando es sábado, no cuando recibes tu quincena, no cuando solo no hay problemas. Siempre tenemos que estar gozosos. Dice, estén siempre alegres, contentos, regocijados. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, dice Tesalonicenses. Pero en Filipenses 4:4 dice, todos estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y dice Pablo, repito, ¿qué? Alégrense. Hombre, no. Alégrense. Eso es la indicación de Dios. Ahora te está diciendo, cuando tienes comida, cuando no tienes o cuando tienes, Él dice, alégrense siempre, ¿cierto? Ahora, Romanos 14:1 o 17 dice que el gozo no depende de si tienes comida o tienes bebida. El gozo viene del Espíritu. Dice, después de todo, dice Pablo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener gozo. ¿Y tener el gozo qué? Del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver esto. Si la Biblia dice que yo debo tener gozo siempre, yo necesito diferenciar gozo y felicidad. ¿Quién no se siente gozoso si le aumentan el sueldo en el trabajo? ¿Alguien se siente triste por eso? O si por alguna razón le dicen, bien, su sueldo, gente, son 1,000 pesos, imaginémonos en el día, pero nosotros queremos, por su fidelidad, por lo que quieras y mandes, darle 5,000 pesos. ¿Usted se pone triste por eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone? Feliz. Pero escucha, una cosa es felicidad, otra cosa es el gozo desde la perspectiva del fruto del Espíritu. Felicidad es el estado de ánimo motivado por las circunstancias externas, motivado por algo externo, algo que nos hace felices. Por ejemplo, cuando terminamos la primaria, ¿cómo se sienten los niños terminando la primaria? Felices, ya terminé, ya. Qué bueno que no voy a ver a la maestra. Digo, si fue una mala maestra, ¿no? Wow, ya. O cuando terminas algún grado, o cuando entras al trabajo, te sientes feliz. O por lo que adquieres, cuando adquieres algo que tú lo habías deseado, wow, me siento feliz por eso. Pero escúcheme, el gozo es el estado de ánimo motivado por circunstancias ¿qué? Externas. El gozo es fruto del Espíritu Santo y no proviene de fuera. Es puesto por el Espíritu y se manifiesta de adentro hacia afuera. El gozo o alegría es un profundo estado de regocijo, bienestar, satisfacción y deleite que vigoriza cuando como creyentes experimentamos el amor de Dios, cuando experimentamos la comunión con Dios y cuando dependemos totalmente de Dios independientemente de toda circunstancia. El gozo es producto del Espíritu Santo que Él produce internamente y que se experimenta de dentro hacia fuera y no depende de circunstancias como la felicidad. Pregunta, ¿qué cosas te producen felicidad a ti? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te producen felicidad? ¿Estar con tu familia? ¿Correr? ¿Descansar? ¿Ir de compras? ¿Un regalo? Te produce felicidad. Pero escúcheme, ¿qué acontecimientos te producen gozo? Como fruto del Espíritu. ¿Sabes? Espiritualmente lo que puede producirnos gozo es la comunión y la presencia y la bendición de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso le digo,
hay algo más que produce Dios que una buena comida. Hay gente, entiendo la parte social, que dice, bueno, yo tengo que, lo que me produce gozo o felicidad es ir a un evento social y sentirme como si estuviese con el presidente de la república. Eso me da felicidad, ponerme un buen traje para aquí y para allá. Yo te digo algo, esa felicidad que te produce un evento es pasajera. El gozo está por encima de las circunstancias. No depende de lo que produce la felicidad. Cuando el gozo como fruto del Espíritu Santo está en ti, ninguna circunstancia negativa puede detener el gozo de Dios. Porque la felicidad dura mientras dura esa fuente que lo provocó. ¿Está claro eso? La felicidad dura mientras dura esa fuente que lo provocó. Porque tú dices, ya recibí mi quincena, ya recibí mi esto. Pero ¿qué pasa? Eso es el sábado. ¿Qué pasa el viernes? No, ya estás triste otra vez. Pero cuando o siempre estás alegre, pero cuando viene algo que no esperas, algo desfavorable, la felicidad empieza a disminuir y empieza a tomar control la tristeza. Y por más que comas una buena comida, por más que recibas tu sueldo, tú dices, esto no me llena. Pero el gozo como fruto del Espíritu Santo está por encima de toda circunstancia negativa, que nada puede apagar ese gozo. Si entendemos la diferencia entre felicidad y gozo. Ahora escúcheme esto. Jesús, en camino a la cruz, estuvo gozoso. No que no le dolía el ir a la cruz, no que no estaba, impresionado por lo que él estaba viéndose en la cruz. Pero las circunstancias no eran favorables rumbo a la cruz. No había razón humana para tener gozo. Sin embargo, la Biblia dice que se gozó. Quiero que veas Hebreos 12:2. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, ¿qué cosa? Soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Él se gozó y dijo, no importa, yo tengo gozo, alegría de estar allá, porque yo sé cuál es el resultado. Pero otra cosa quiero decirte, escúcheme bien. Estoy hablando de la diferencia entre felicidad y el gozo. Gozo como fruto del Espíritu Santo. Pablo y Silas en la cárcel, golpeados. Seguramente estaban con taparrabos nada más, en un lugar frío, hediondo, golpeados, con hambre. Y quizá decían ellos, nos van a matar. Pablo le decía a Silas a Pablo, y Pablo a Silas, tranquilo, no nos matan, Dios está en el asunto. Pero al final, ¿qué hicieron? En medio de los golpes, en medio del dolor, en medio de la situación difícil, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a orar y a adorar. Quiero que tú veas la diferencia de felicidad y el gozo. Cómo el gozo puede, o mejor dicho, el gozo como fruto del Espíritu Santo no es detenido por ninguna circunstancia externa. No importa que un creyente lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo, esté en el paredón para ser fusilado. Él no hay manera de estar triste. ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro y Juan en Hechos 5 les dijeron, no hablen más de Jesús, no hablen más. Y los golpearon, los golpearon, los hirieron. Y el versículo 41 dice, y al salir del concilio, los discípulos iban, ¿qué cosa?
¿Iban qué? Pero por favor, si alguien te da hoy, alguien te da hoy unos buenos latigazos, y el látigo tiene unos clavos, y te dan como unos 10 de esos latigazos en la espalda. No importa que tengas tu ropa, ¿qué crees que haga esos latigazos en tu espalda? Te va a lastimar. Pero ¿cómo es posible que en medio del dolor alguien pueda cantar y pueda decir: gloria a Dios, porque me han golpeado? ¿Cómo es eso? Iban gozosos de haber sido ¿qué? De haber sido tenidos por dignos de sufrir ultrajes por la causa del Señor. ¿Sabes qué es un ultraje? Es casi desnudarte frente al público y golpearte en la cara y en la espalda y darte de puños donde sea. Y dicen ellos: gloria a Dios, estoy gozoso por sufrir por mi Señor. Y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de las casas y en las casas que Jesús era ¿qué? El Mesías. Ellos estaban gozosos. ¿A ti no te han dado latigazos? ¿No te han metido a la cárcel y te han quitado la ropa exhibiéndote? No lo han hecho. Aquí la pregunta es: ¿qué te causa tristeza a ti? Ahora, una cosa es sufrir, dice Pedro, como malhechor y malhora. Otra cosa es sufrir por el Señor, por el Evangelio. ¿Qué te causa a ti tristeza? El gozo es creado por el Espíritu Santo, y cuidarlo es nuestra responsabilidad. El gozo como fruto del Espíritu Santo no va a quitar tus situaciones difíciles. O sea, no cuando ellos expresaron gozo, automáticamente sus heridas sanaron de un minuto a otro. No. Seguro cuando estaban cantando les dolía, cuando si es que les dieron su manto para cubrirse. La sangre se pega, se seca y se pega, y cuando tú empiezas a quitar el manto con sangre ya seca, ¿qué sucede? Da dolor. Pero ¿cómo es posible que el gozo pueda someter a las circunstancias? El gozo del Espíritu Santo puede someter las circunstancias, y tú puedes, en fe y esperanza, vencer esas circunstancias. Yo quiero que te imagines a un mártir. Lo van a fusilar, le van a cortar la cabeza, y sin en cambio está gozoso por eso. La alegría, el gozo, te va a llevar a confiar que todo va a estar bien. Diga conmigo: todo va a estar bien. Otra vez: todo va a estar bien. Pero mientras tienes dolor, desesperación, mientras ves todo negativo, pero el gozo de Dios te va a llevar a entender que todo va, ¿qué cosa? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Amén. Todas las cosas. ¿Cuáles? Negativas y positivas. Pero ¿quién hace eso? El gozo de Dios. El gozo de Dios, la alegría, te hace ver lo mejor en lo peor. Te hace ver lo mejor en lo peor. Dios está en control. Entonces la alegría te va a llevar a confiar que todo va a mejorar. Escúchame, va a mejorar. Y si no en esta vida, si no mejora en esta vida como tú quieres, el gozo te va a hacer capaz de confiar en Dios.
que sus propósitos son eternos y serán cumplidos. Si en esta vida mis circunstancias no mejoran, el gozo de Dios me hace capaz de decir de parte de Dios: Él está en control de mi vida, Él está en control de mi futuro, Él está en control de mis circunstancias. Y si mientras yo vivo cada día no mejoran mis circunstancias, yo estoy consciente que el gozo de Dios es mi fortaleza. Ahora, ese gozo de Dios me va a llevar a entender lo siguiente: que yo tengo un hogar, bello hogar, que me espera un cielo nuevo y una tierra nueva, que me espera estar en la gloria de Dios, donde no habrá cansancio, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá llanto ni dolor. Un día estaré allá. Ese es el gozo de Dios. Entonces ese gozo de Dios va a hacer que mis situaciones en la vida cambien. Quiero que lo comprendas. Recapitulemos entonces. El segundo aspecto del fruto del Espíritu Santo es ¿qué? El segundo fruto es ¿qué? Gozo, 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 gozo. Y definimos gozo como esa emoción profunda que da fuerza para vencer toda circunstancia. Y la palabra de Dios nos dice que nos gocemos ¿cuándo? Siempre estar gozosos. Ahora, quiero terminar diciéndote esto: ¿cómo mantener el gozo de Dios en nuestro interior? ¿Cómo mantener ese gozo? Ya lo tengo, es fruto del Espíritu. ¿Cómo mantenerlo dentro de mí? Número 1, manteniendo mi comunión con la fuente. Diga conmigo: ¿manteniendo qué? ¿Cómo? Juan 15:5, por favor. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué cosa? Producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mantente en comunión con la fuente. El gozo no lo produces tú. Puedes venir a la reunión y cantar de manera exuberante, decir y danzar. Yo entiendo que tenemos que hacerlo, yo entiendo que es una expresión de hacerlo, pero eso no va a crear gozo como fruto del Espíritu. Cuando tú te mantienes en la fuente, te mantienes alimentándote de la fuente, ese gozo estará en ti. Entonces el verdadero gozo, la verdadera alegría es producto de la relación con Dios, no de unas circunstancias, no de emociones pasajeras. Es producto de relación con Dios. Y cuando tengo esa relación con Dios, no importa que venga, no importa que suceda, el gozo de Dios es mi fortaleza. Entonces, ¿cómo mantener el gozo de Dios? Manteniéndome conectado a la fuente del gozo, que es Dios, es el Espíritu Santo. Número 2, viviendo una vida sin pecado. Uno de los más grandes ladrones de la alegría es el pecado. Y no estoy hablando de pecado moral simplemente. No estoy hablando de adulterio y fornicación. Pecado en todos los sentidos, actitudes, conductas. Pecado, algo que no es correcto, algo que no es fruto de Dios. El pecado corta la conexión con la fuente del gozo. David, en Salmo 51, él inicia diciendo: Dios, contra ti he pecado, y empieza a decir: por tu misericordia perdóname, lávame. Y en el versículo 11 dice lo siguiente, David: no me arrojes de tu presencia. O sea, no cortes, por favor, o conéctame otra vez a ti, Dios.
Y le dice: no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. No lo hagas, Dios. Yo he pecado, sí, pero por favor no lo hagas. Pero antes ya había perdido algo. Versículo 12 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Devuélveme el gozo de tu salvación. David había fornicado, había adulterado, y el gozo de Dios había cesado en él. Número 1, ¿cómo mantener el gozo de Dios? Manteniéndonos conectados a la fuente. Número 2, viviendo una vida sin pecado. Arregla eso en tu vida. Arregla eso. Valora el amor de Dios. Disfruta el gozo de Dios a través de Cristo. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús y goza eso. Goza esa comunión con Dios. O conéctate a la fuente del gozo. No sé cuál es tu vida. No sé si tú tienes cara de limón o de jamón o no sé de qué, pero arregla eso en tu vida. Dice Efesios 4: no entristezcáis al Espíritu. Quiten de ustedes la amargura. ¿Qué más? El odio, el rencor. Quiten de ustedes todo eso. Perdónense como Dios les ha perdonado en Cristo. ¿Cierto o no? Quiten todo aquello que les desconecta del gozo de Dios. Y por último, y esto es lo mejor para mí de la prédica: haz del gozo de Dios tu fortaleza. Haz del gozo de Dios, ¿qué? Pero compréndelo. Haz del gozo de Dios tu fortaleza. Vamos a Nehemías 8, versículo 10. Por favor. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Todos digan: no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. ¿El gozo de quién? Porque el gozo es fruto de Dios, es fruto de su Espíritu. Pero quiero que comprendamos un poco esto. Recuerda que Israel fue cautivo casi 80 años atrás. Nehemías está con el rey en Babilonia. Algunos van a visitarlo, más o menos 1000 kilómetros caminando. Y cuando llegan, le dice hermanos del mismo pueblo, le dicen: ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? Porque este Nehemías es un chavo. Imagínate, en promedio 40 años. No nos dice la edad, pero está fuerte. Él no nació en Jerusalén, él nació en cautiverio. Pero sus padres eran buenos padres, eran cristianos, iban a la iglesia de Benecer, tenían como pastor el pastor Andrade. O sea, esos padres, y él les enseñaba la palabra de Dios. Y esos padres le enseñaron a Nehemías a amar a Dios. Le enseñaron a Nehemías la palabra de Dios. Le enseñaron su identidad en Cristo. Él sabía de a quién pertenecía, aunque vivía en medio del pueblo idólatra. Él sabía quién era, él sabía a quién pertenecía, etcétera, etcétera. Dile a tu vecino: como tú y yo, dile. Y entonces aquellos le dicen: los muros de la ciudad están destruidos y el pueblo sufre. Y ustedes pueden leer Nehemías. Y dijo Nehemías: no puede ser. Y empieza a orar y a llorar y dice: voy a ir al rey, pero después de orar. Y se va y construye el muro. ¿En cuántos días? ¿Alguien recuerda? El muro de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, ¿en cuántos días? 52 días, gracias.
Dile a tu vecino, lee Biblia, por favor. Ya estuvo bien, dile. Ya. Estuvo bien, ya lee la Biblia. Dile, ¿es en serio? Dile, ¿es en serio? En 52 días. Primero, pregúntese, ¿qué implicaba el muro? ¿Qué implicaba el muro? Protección de los enemigos. Y el muro era una fortaleza. Nadie podía penetrar. Entonces construyen el muro y empiezan Nehemías a decir: a ver, señores, vayan a la biblioteca que tengan toda arrumbada y tráiganme la ley. Y vengan los levitas sacerdotes y empiezan a leer el libro desde la mañana hasta el mediodía. Dice la Biblia, desde los niños hasta los grandes. Y cuando están leyendo el libro, la ley de Dios, dice la Biblia que empiezan a llorar. Empiezan a llorar. Y Nehemías les dice: no estén tristes. Cheque esto. Acuérdate que ya están los muros. Tremendos muros. Eso les va a dar seguridad. Eso va a cuidar sus vidas, sus familias. Pero están tristes porque han rechazado a Dios de acuerdo a la ley. Y le dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor, ¿qué cosa? Es su fortaleza. Por favor, vean qué quiere decirles en sus mentes, en su espíritu. Vean el muro. ¿Para qué es el muro que hemos levantado? Para que nadie vaya de aquí, de afuera hacia adentro, para que sean guardados. Y ahora escuche esto, la comparación. ¿Por qué están tristes? Si el gozo de Dios es su qué. ¿Es su qué? Aquello es físico, la fortaleza, los muros son físicos. Ahora hagan de Dios ¿qué? El gozo de Dios, hagan su fortaleza. No sé si alguien está comprendiendo. Entonces la fortaleza era una construcción física. Su propósito era la protección de los enemigos. Entonces lo que Nehemías está diciendo: así como ese muro les trae protección, ¿cuál va a ser su protección para sus emociones, para sus vidas? Es para su interior. ¿Cuál va a ser su protección? ¿Qué? ¿Estamos comprendiendo entonces? El gozo de Dios es nuestra protección. Diga conmigo: el gozo de Dios es nuestra protección. Entonces, si tú quieres proteger tu corazón, tus emociones, si no quieres que tus emociones sean inundadas de tristeza, amargura, dolor, levanta una fortaleza. ¿Cómo se llama esa fortaleza? ¿Cómo se llama ese muro? El gozo de Dios. ¿Cuántos tristes hay aquí hoy? Ninguno. Tía, ninguno. Si yo pudiese ver el muro suyo, ¿qué pudiese ver yo? Entonces el gozo de Dios es una ¿qué? Es un escudo a mi corazón. Mi corazón va a ser atacado por muchos enemigos. Y hay enemigos que solo están viendo algo para atacar y para sembrarse en mi corazón y en mi mente. Pero el gozo de Dios es una fortaleza y te va a proteger de esos enemigos que están dañando tu vida. Esos enemigos son estrés, mal humor, enojo,
odio, desesperanza, incredulidad, tristeza, preocupación, ansiedad, depresión, insomnio y un montón de demonios más. Digo, de decirlo así, no necesariamente lo son, pero quiero decirles que hay emociones que quieren tomar tu corazón. Y a mí me late que hay emociones que han tomado tu corazón, no solamente por una semana, ya por años. Por años. Pregúntate cuáles son esas emociones. ¿Cómo estás? Los médicos, cuando tú tienes dolor, ellos te dan un dolor para el cuerpo físico, un medicamento, perdón, para tu dolor físico. Y muchos de ellos, aquí está un médico, que es un doctor, saben que tu problema no es físico. Tu problema es emocional. Tu problema es espiritual. Entonces, los resultados que trae la depresión o la falta de gozo de Dios van a golpear tu vida, van a golpear tu matrimonio, van a golpear tu familia, van a golpear tus relaciones y van a golpear tu relación con Dios. La falta de gozo de Dios. Entonces, el gozo del Señor es una fortaleza que te va a cubrir, te va a mantener sano en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida de familia y en tus relaciones. Ahora, ¿dónde está eso, pastor? Vamos a Proverbios 17, 22. Vea conmigo eso. Véalo por favor, analízalo por favor. Dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste, ¿qué cosa hace? Debilita el cuerpo. La TLA dice: no hay mejor medicina que tener ¿qué? Pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y hablando de frente y objetivamente, ¿cuál es tu enfermedad? Si hoy aquí hay un médico, si te mandamos con él y te saca una, doctor, ¿qué es? ¿Radiografía general? ¿Qué sería? Todo un estudio general. ¿Cómo se puede llamar eso? No hay. Un chequeo general. Te checa el hígado, te checa el estómago, te checa el corazón. ¿Qué encontrará? Te checa los intestinos, todo el sistema digestivo. ¿Qué va a encontrar? ¿Sabes qué va a encontrar en la mayoría de ustedes? Un estudio va a encontrar colitis, gastritis y colitis. ¿Y sabes cuál va a ser una de las causas? Tus preocupaciones. Tus preocupaciones. Ahora, yo dije hace un momento, que el gozo de Dios no quita las circunstancias, no las quita. O sea, no consideras que, como dije, que cuando Pablo y Silas estaban siendo golpeados, eso no quitaba el dolor, el gozo de Dios, no les quitaba el dolor. Pero ellos, en medio del dolor, tenían el gozo de Dios. Cuando Juan y Pedro salieron gozosos: gloria a Dios, gloria al Señor, estamos tan gozosos, nos sentimos orgullosos de padecer por la fe. No les quitaba el dolor. Pero ¿sabes qué hacía el gozo? Estaba sobre el dolor. Cuando el médico a mí me dijo: 7 vértebras dañadas y tu dolor va a ser toda la vida.
Cuando eso me dijo el médico, el médico fue objetivo. Entonces entró esa palabra en mí y el dolor me tenía, el dolor me movía, el dolor dirigía mi vida, el dolor dirigía mis emociones. Y entonces yo llegué a un punto de decirle: Dios, ¿dónde estabas cuando me caí? ¿Acaso no había ángeles para poder detenerme? Y empezaba pero eso fueron 3-4 años. Cuando entendí el propósito de Dios al permitir todo esto, entonces el gozo de Dios, antes el dolor guiaba todo, ahora el gozo de Dios está sobre el dolor. Y cuando yo siento dolor, ¿sabes qué hago? Hago cosas físicas, pero no lo haga usted a menos que tenga usted entendimiento de lo que está sucediendo. Yo hago cosas físicas. Ahora el dolor no guía mi vida. Yo estoy sobre el dolor por el gozo de Dios, porque he entendido todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero es que hemos entendido que el gozo de Dios es nuestra ¿qué? Fortaleza. Y el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo, enferma el cuerpo. No hay mejor medicina que tener pensamientos ¿qué? Alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Cómo estás tú? Quiero que te pongas de pie esta mañana. Yo necesito que tú entiendas hoy y que seas libre hoy. El gozo de Dios es nuestra ¿qué? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué te está causando dolor? ¿Qué te está causando dolor o tristeza? Quiero que te respondas seriamente. Yo he decidido ser feliz contra cualquier cosa, o por el gozo de Dios expresar felicidad sobre cualquier cosa. Mi esposa me dijo: diles a ellos que no te pego. Sí, claro, no me pega, por supuesto. Pero fue un decir cuando dije: aunque me pegue mi esposa, yo he decidido ser feliz. Yo he decidido ser feliz por el gozo de Dios. El gozo de Dios es mi fortaleza. No importa qué es lo que venga, no importa qué es lo que se diga de la economía, del gobierno, lo que sea, no me interesa eso. El gozo de Dios, Él está en control. Él está en control. Él está en control. Y por ese gozo mi fe está puesta en Él. Pero en tu caso, ¿qué te está causando dolor o tristeza hoy? Tú necesitas una conexión con el Espíritu Santo, que es la fuente de gozo. Si tú quieres que en medio del dolor haya gozo en tu vida, tú necesitas conectarte con la fuente que produce el gozo, que es el Espíritu Santo. Y es lo que menos hacemos los cristianos: conectarse con la fuente. Ahora, uno de los detalles importantes: la conexión con la fuente tiene que ver a través de Jesús. Él debe ser el Señor de tu vida. Pérdidas no implican que no duelen, pero pérdidas con el gozo de Dios son superadas, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo te invito esta mañana: haz del gozo de Dios tu fortaleza. Haz del gozo de Dios ese escudo que te va a proteger de todas esas emociones que están destruyendo tu cuerpo, tu fe. Te están enfermando, te están causando dolores. Yo no sé, pero tienes que entrar en eso. Tienes que estar sobre el dolor, sobre la adversidad, por el gozo de Dios.
Yo no puedo explicarte eso, esa parte de estar sobre el dolor. Cuando Dios empezó a obrar en mi vida, un milagro, fue un milagro. Y posterior empecé a sentir otra vez dolor. Quiso otra vez ese dolor, esa adversidad, esas circunstancias externas llegar a mi corazón y tomar el control. Pero cuando Él habló a mi corazón: clama en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Cuando Él habló a mi corazón, yo tengo mi Biblia ahí y le puse el día y la hora. Cuando Él habló a mi corazón esa palabra produjo un gozo en mi corazón, una esperanza en mi vida, que ahora estoy sobre el dolor y estaré sobre el dolor. Y cuando le dije: Señor, ¿por qué no lo quitaste al 100%? Y me dijo: yo te conozco. Yo te conozco. Eres tan orgulloso en el sentido de valerte por ti mismo y tus capacidades, que yo no voy a quitar el 100 para que te acuerdes a depender de mí todo el tiempo. Y entonces, no importa el dolor, yo sé que está en control de Dios. En el momento que sea necesario, en un clic y en un segundo, Él puede decir: ya lo aprendiste, ya eres humilde, entonces ahora yo voy a quitar el dolor y yo voy a llevar a cabo aquellos sueños de juventud, ministrar en los lugares más lejanos, y si es necesario caminar, Dios dice: lo vas a cumplir, porque yo estoy en control. Pero a ti, ¿qué te está destruyendo emocionalmente? ¿Qué es? ¿Qué te está destruyendo? El corazón alegre es buena medicina, y el gozo proviene del Espíritu Santo. Inclina tu rostro y dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Que tú puedas crear el fruto que necesita mi vida, necesita mi alma, necesita mi espíritu. Ese fruto. Dile: estoy cansado del dolor, estoy cansado de la tristeza, estoy cansado de la amargura, estoy cansado del odio, el rencor, estoy cansado. Y usted, explícale esta tarde. Pero dile a esas emociones: ya lo entendí. No van a tomar el control más de mi alma, de mis emociones. No van a tomar el control más. En el nombre de Jesús. Bien, pero si quieres oponerte a esas emociones, a esos asuntos, tiene que ser de otra manera, iglesia. Tiene que ser de otra manera. Tiene que ser de otra forma. Tienes que oponerte de otra manera a la tristeza, a la amargura, al dolor, a la desesperación. Tienes que oponerte de otra manera. El corazón alegre es el remedio, es una buena medicina. Tener pensamientos alegres hermosea el rostro. El espíritu triste seca los huesos. La amargura, el dolor como emociones destruyen el cuerpo. El Espíritu Santo le dijo al pueblo: no estén tristes. El gozo del Señor es su fortaleza. El gozo de Dios los va a sacar adelante. El gozo de Dios los va a hacer vencedores. El gozo de Dios los va a llevar al triunfo. El gozo de Dios va a hacer que ustedes sean un pueblo unido. El gozo de Dios hará que sus familias sean bendecidas. El gozo de Dios es su fortaleza. Somos alegres por las cosas externas, pero el gozo de Dios
sostendrá sus vidas en medio del dolor, en medio de la tristeza. El gozo de Dios estará sobre esas emociones para gloria de Dios. El fruto del Espíritu Santo lo necesitas de urgencia, lo necesitas seriamente. El gozo de Dios. Quiero que esta mañana empiecen a decirle: Espíritu Santo, ven y planta el gozo de Dios en mi corazón. Dile: Espíritu Santo, ven y planta el gozo de Dios en mi corazón. Que se vaya la tristeza, fuera la tristeza, fuera la amargura, fuera el dolor, fuera el rencor, fuera la depresión, fuera, por el gozo de Dios. El gozo de Dios. Ven esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y planta alegría, gozo. Planta gozo en el espíritu triste. Planta gozo ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, planta ese gozo. Ven a cada vida, a cada corazón. Trae sanidad por el gozo que es nuestra fortaleza. Que el gozo de Dios, no sé qué es lo que te está deteniendo a eso, pero que el gozo de Dios sea tu fortaleza. El gozo de Dios sea tu fortaleza. Quien te cubra de enemigos que quieran destruirte, de enemigos que quieran destruirte. El gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios sea sobre tu vida. El gozo de Dios sea sobre tu corazón. El gozo de Dios sea sobre tu alma y tu espíritu. El gozo de Dios traiga alegría, paz. El gozo de Dios traiga felicidad que no dependa de nada externo, sino del gozo de Dios. Que este fin de año te puedas alegrar, no por las circunstancias y el ambiente navideño, sino puedas alegrarte porque Él te ama. Él envió a su Hijo Jesús para ser uno como tú y yo, para ir a la cruz y mostrarte su amor maravilloso. Precioso Espíritu Santo, planta ese fruto en cada corazón, en cada vida. Planta ese fruto necesario en este tiempo y en esta congregación. Espíritu Santo, plántalo en las vidas, plántalo en mi corazón, y dame la gracia de cuidar ese gozo, de cuidar esa alegría, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque eres bueno. Que cada persona al salir de este lugar entienda esa bendición del gozo de Dios como fortaleza, como protección, como escudo contra las amenazas de mi alma y de mis emociones, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.